Muy buenos días con todos, buenos días, feliz semana de trabajo. Esta ya vendría a ser la tercera semana del nuevo año. Como siempre estamos estrenando temporalidad, naturalmente con todas las cosas que están ocurriendo, la razón de la sin razón, tanto cuento, tanta historia, tanta interpretación y tantos ingenuos que lamentablemente van a ser los principales equivocados a nuestro juicio en la próxima contienda electoral. Pero en todo caso, la suspensión por 90 días del fiscal segundo Iván Lombo por parte de la Fiscalía constituye la primera inquietud periodística que pasamos a analizar con la importante comparecencia de la doctora Mariana Yepes, del doctor Rafael Ollarte, del señor doctor Mauricio Gándara y del señor doctor Gonzalo Silva. El fiscal del caso Petroecuador ha sido suspendido por irregularidades. Yo pregunto inicialmente al doctor Silva. Perdone, doctor, por molestarle en primer lugar. ¿Por qué el señor presidente puede disponer esa suspensión? Llama al señor fiscal Galo Chiriboga y le dice: suspende a ese funcionario. No ha apresado a los que yo quiero. Algo así. ¿Por qué al buen lector pocas palabras, no? Y al buen entendedor cosa igual. Entonces comenzamos por esta conflictividad institucional. Entonces yo me pregunto, ¿quién obligó a la jueza, me parece, Karen Matamoros, a diferir este día viernes que pasó la instalación de la audiencia preparatoria para el juicio por delito de cohecho dentro del caso Petroecuador? 18 personas, entre ellos Carlos Pareja Yanuseli, ex ministro de Hidrocarburos, y Alex Bravo, ex gerente de Petroecuador, constan en la lista de los procesados. Estoy leyendo una crónica del diario El Universo. Una vez que la jueza del caso fue notificada, no instaló la audiencia, postergándola para el martes a las 9 de la mañana, es decir, mañana martes a las 9, la doctora Matamoros tendrá que leer nuevamente la diligencia, pero antes, la dicha jueza, la doctora Matamoros, comenzó a leer un documento que le entregaban en ese instante, en el que se le informaba de la suspensión de Iván Lombo por supuestas actuaciones irregulares, esto entre comillas. Las comillas las ubica el propio redactor del diario El Universo. Actuaciones irregulares que afectarían la correcta administración de justicia. ¿Quién dictamina esto? El señor presidente de la República, apoderado de la administración de justicia. No, usted está equivocado, me van a decir. Esto lo hizo el señor presidente. El señor presidente, para nada. Estamos hablando del doctor, el que estuvo con el señor presidente de la República en los insucesos de la policía, el señor doctor Gustavo Yal. Él es el que recibe seguramente
la queja del señor presidente de la República. Y entonces dice, esto es una actuación irregular. No dispone la prisión de las personas que yo le encomendé, pues que me lo haga. Pero Tibamlombo lo que hace es cumplir hasta cierto punto a cabalidad, lo que seguramente para su buen entender las leyes que deberían predominar en este tipo de acciones de administración de justicia, no de venganzas, no de reacomodo de los actores, en el afán de que determinadas víctimas aparezcan así en el proceso. Y luego nada. El señor presidente Nazabatina dará cuenta al público, al respetable, dará cuenta y dirá, no me hicieron caso porque prácticamente, háganos escuchar, compañero, eso es lo que dijo el señor presidente de la República. Me parece que lo tenemos en el... Sí, cuando hablaba precisamente en el tema de bonos. Veamos qué dijo. La actuación del fiscal del caso ha sido terrible. Ayer fue la audiencia, yo estaba afuera, me informaban mis asesores porque le estoy dando seguimiento a esto. Como la actuación fue terrible y dejaba sin acusar a todos los familiares de los implicados, de Carlos Pareja, de Alex Bravo, ellos no hubieran podido organizar toda esta corruptela. Esa corruptela no hubiera podido ser posible sin la complicidad de su familia. Le acabo de decir, Alex Bravo utilizó a toda su familia para poner las cuentas a su nombre. Carlos Pareja utilizó a su familia, expuso a su familia por un plato de lentejas. Pero esa gente sabía, pues, que tenían una cuenta y que le estaban depositando dinero. Y pretendió el fiscal del caso no acusar a esta gente. Yo, indignado cuando me informaron esto, mandé un tuit el día de ayer diciendo cómo es posible que no se acuse, así nunca se va a erradicar la corrupción. Se destituye al fiscal porque no acusó a los cómplices de los principales autores de este delito de cohecho. Pero también insinúa que la judicatura ha actuado por mi tuit o mis trinos, mis twitters. Pues resulta, y yo no lo sabía, que la destitución del fiscal decidida por la judicatura por sus graves omisiones fue 9:40 de la mañana y yo envío los mensajes a las 11:25. O sea, es para psicólogo, pues, el presidente de la judicatura o los miembros de la judicatura, porque adivinaron lo que iba a mandar el presidente. Bueno, la jueza Matamoros, quedamos allí en la relación periodística de la cadena Democracia. La doctora Matamoros devolvió el dictamen a Tibamlombo y anunció la nueva fecha para la audiencia. Además le dijo, usted está suspendido por 3 meses. Sí, ¿y cómo hacía? Le preguntamos al doctor Gonzalo Silva. Buen día, doctor. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial al doctor Gándara, Rafael Ollarte y al público en general. Mire, es necesario dejar en firme 3 momentos que son oportunos para el análisis de esta invitación. 1, la actitud o actuación del fiscal Tibamlombo. 2, la actitud y actuación del Consejo de la Judicatura. Y 3, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana con el nuevo fiscal? Hace varias semanas, no sé si meses, que tuvo la gentileza de invitarme, manifesté que consideré un error que se prepare una indagación previa en un principio y luego la instrucción en contra de más de 17 o 18 personas. Me basé en que era materialmente imposible de que se hayan reunido todas estas personas procesadas o imputadas anteriormente y en un solo gesto, en un solo acto, pues hayan entregado los supuestos dineros a las personas principales que se encontraban involucradas. Manifesté esto. ¿Por qué? Porque cada uno supuestamente actuaba de diferente manera en diferentes convenios, actos o contratos, y su intervención era diferente
en cada momento. Entonces no daba lugar para que en un solo cajón de sastrería se introduzca como el delito de cohecho a tantas personas. Eso manifesté y no me he equivocado. Entonces, al momento en que el fiscal Tiban Lombo, que no me recuerdo algo importante que esto sería de recordar en la historia jurídica, ¿por qué fue nombrado él? No me recuerdo bien. Creo que fue de reemplazo de alguien que no estaba de acuerdo con esto. Bueno, al momento que formuló cargos, el juez o la jueza concede el plazo de 90 días para la instrucción fiscal, o sea, para que se practiquen o se recaben todos los elementos de comisión o pruebas para que el público entienda mejor, durante estos 90 días. 90 días. Efectivamente pasaron los 90 días. No escuchamos que el fiscal Tiban Lombo haya solicitado al juez para reformular cargos, día y hora, sino que se mantuvo en el delito de cohecho. Entonces, él presenta su dictamen abstentivo en contra de unos y acusatorio en contra de otros. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que acontece? Tiban Lombo sabía perfectamente de que al no existir acusación particular, ¿no es cierto?, su procedimiento al elaborar el dictamen abstentivo quedaba allí. Porque si hubiese existido acusación particular de Petroecuador, que era la perjudicada, claro, obligadamente este proceso subía en consulta ante la Corte Provincial, digamos, ante la señora ministra fiscal provincial. Mire usted, o sea, sabían perfectamente qué es lo que iba a acontecer. Entonces, visto este antecedente de negligencia de Petroecuador en la presentación de la acusación particular, sin duda, como son casos de connotación pública, el Consejo de la Judicatura tomó nota de este particular y dijo, ¿cómo es posible de que a unos se les elabore un dictamen abstentivo y a los otros acusatorio, cuando todos son partícipes de los hechos, según las expresiones de ellos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acudir al Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no es cierto?, y en este momento de oficio, porque no es a petición de parte, también se puede hacer de oficio, como dice el 125 del Código Orgánico de la Función Judicial, actúan y dicen, no hemos visto en este dictamen abstentivo que esté debidamente motivado, fundamentado. Entonces, pasamos del primer momento al segundo momento, la intervención del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto?, que es una intervención vedada, prohibida por la Constitución. En el artículo 167 manifiesta de que no se puede haber o no puede darse esta interferencia o intervención interna, que en este caso es el Consejo de la Judicatura, y externa a través de ministerios, gobierno, etc. Bien. Entonces nos encontramos con que le suspenden al señor Tiban Lombo por 90 días. El código no prevé esa sanción, el código orgánico, porque existe la amonestación, el 10% del salario y la suspensión hasta 90 días sin salario, hasta 30 días sin salario y la destitución. Si el señor presidente dice de que trabajó y no acusó el señor Tiban Lombo, no obstante los hechos que estaban en el proceso, pues dase a entender de que existió un dolo de parte de Tiban Lombo. Y para este dolo de parte del fiscal Tiban Lombo no era la suspensión de 90 días, sino la destitución. ¿Por qué no fueron más radicales en este momento? ¿No es verdad? Entonces... Y no había 90 días, no existe en no el existe código. En el código 120, solamente no habla. Es 30 días. Hasta 30 días. Hasta 30 días. Ya. ¿Qué le parece? Pero permítame terminar esta partecita, Gonzalo. Porque hay un Twitter de la cuenta del señor presidente donde explica mejor. Tal vez usted equivoque y me gustaría que escuche. Con todo gusto, con todo gusto. El presidente dice, caso refinería, 2 puntos. En el delito que se investiga, o sea, cohecho, que no hay tal, la participación de los familiares de los funcionarios involucrados fue esencial.
en sus cuentas o por intermedio de ellos se hacían los depósitos del dinero de la corrupción. ¿Cómo es posible que el fiscal del caso C, puntos suspensivos, sin IVA de acusar a estos familiares, en sus cuentas o por intermedio de ellos se hacían los depósitos del dinero de la corrupción? ¿Cómo es posible que el fiscal del caso se abstenga de acusarlos? El presidente dice, no busco interferir en la justicia, pero sí elevar mi protesta. ¿Cómo desterramos la corrupción de esta manera? Dice doctor Silva. Mire, Gonzalo, existe una confusión. ¿De quién? El delito de cohecho es cuando uno entrega. La concusión, cuando a uno le presiona que entregue. Son cosas diferentes, ¿cierto? La terminología no es la apropiada. Cuando dice que participaron varios familiares y cuya documentación existe, ¿es por qué? Porque la instrucción ya es pública. Y a la instrucción se puede acudir obteniendo copias certificadas con la visura directamente del proceso o la obtención de cualesquiera evidencia de las partes. Sí, o sea, solamente existe una falta de semántica en lo que se dice nada más. Pero la preocupación nace es, ¿por qué el fiscal Timan Lombo inició una instrucción fiscal o solicitó formulación de cargos a sabiendas de que iba luego a pronunciarse de la misma manera que él estaba en su mente ya trabajando? No acusar a todos. Esta es la pregunta. ¿Y por qué el Consejo de la Judicatura? Pero si han habido, para que entienda el público, intermediarios en el robo, los que recibían el producto del robo, era obvio que a ellos también había que, como se dice, indiciarles por lo menos, entonces o acusarles. Reformule el cargo, reformule cargos. No hable de cohecho, Claro. hable de una asociación ilícita, Claro. hable de una delincuencia organizada, o hable de cualquier otra cosa. El cohecho es un delito formal, Gonzalo, como la concusión. Y tiene que demostrarse cómo te entregué yo, cuándo te entregué, cómo y por qué te entregué. Porque ejemplifiquemos. Yo entrego esto a tal director porque me dio este contrato. ¿Cuál es el contrato? ¿Cuál es el monto? ¿Y dónde te entregué a ti? El que aparezca en una cuenta, en otra cuenta, en otra cuenta. Sí, eso ya no es cohecho. Eso ya es un caso de testaferrismo que comienza a aparecer. ¿Cierto? O sea, la tipicidad es lo que siempre se impone en el derecho criminal o en el derecho penal, ¿no? Si uno comete un delito, tiene que ser sancionado por ese delito, no por lo que yo creo que pasó. Otro abogado importantísimo en esta cita que me he permitido exagerarme para unos en el número de invitados, pero es que todos tienen una especie de punto de vista, en primer lugar, de escuela, en segundo lugar, de visualización del conflicto desde el lado político, en tercer lugar, y desde el lado administrativo, porque el señor presidente exfiscal Mariana Yepes se convierte como en una especie de juez de última instancia, el que decide si está bien o está mal el juez anterior. Eso los ignoritos no comprendemos adecuadamente. ¿Usted podría darnos una explicación de lo hecho por el señor presidente de la República, interponiendo que su poder de gobierno, no de una república, pues, sino de un gobierno populista? No hay otra manera de calificar, porque la república es otra cosa. En la república se respetan las determinaciones de las 3 o 4 funciones del Estado y se las deja trabajar en solitario, pues no, cada una cumpliendo con su obligación. Pero aquí interviene el señor presidente aclarando, como dice él, que él no busca interferir en la justicia. Entonces, doctora, ¿no ha interferido en la justicia el señor presidente? Buenos días, Gonzalo.
Y buenos días también con todas las personas que están en el panel de los radioescuchas igualmente. Yo creo que este caso realmente conmueve a quienes somos abogados. Impresiona por todas las circunstancias que se han dado. El doctor Silva hizo muy buenas acotaciones respecto de la tipificación del delito. Con ese delito, indudablemente, con aquel delito que supuestamente está acusando el fiscal, el fiscal suspendido, la pena sería muy baja y no se podría elevar en consulta el dictamen, no solamente por la inexistencia de acusador particular, que desde luego comparto también el criterio de que ha habido una irresponsabilidad por parte de la institución pública, del organismo público que debió presentar su acusación particular. Pero el monto de la pena por el delito impide también la consulta al superior. Pero algo que me llama la atención es que se conozca el contenido del dictamen. Estamos en un proceso eminentemente oral, donde el fiscal va a sustentar no de forma escrita, sino oral su dictamen. Veamos en cuántos casos los fiscales presentan el dictamen al juez o jueza, previamente a la audiencia de sustentación de su dictamen. Lo correcto es que vaya y presente ese instante en la audiencia. Me llama la atención que se conozca con anticipación. Eso por un lado. En lo otro, me llama la atención también la devolución que hace la jueza escrito al fiscal que está suspendido en sus funciones. Esa figura no existe en el proceso penal. Definitivamente en el procedimiento no existe la figura de devolución del dictamen. Y por otro lado, yo creo sinceramente que el fiscal general debe haber emitido políticas para el tratamiento de este tipo de delitos, para las investigaciones de este tipo de delitos. Y a él le correspondía, pues, supervigilar las actuaciones del fiscal. Y finalmente, me parece que la Constitución de la República, el momento que suspendió la independencia externa de la Fiscalía General del Estado, dio lugar a estas situaciones. Porque ¿cómo es posible que la Fiscalía General, con toda su estructura, esté dentro de la función judicial? Entonces está controlada por el órgano disciplinario que es el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo así va a estar una parte procesal junto con el que decide el proceso dentro de la misma institución? En la Constitución anterior era totalmente independiente de las otras funciones del Estado. Yo creo que ese era el modelo que debió haberse defendido en su momento y no estaríamos en el caso de ahora. ¿Y cómo le parece, respetable doctor Rafael Ollarte, la reflexión que hace el señor presidente de la República en el sentido siguiente? En un Twitter, como acabo de mencionar, él se pregunta, ¿cómo es posible que el fiscal del caso se abstenga de acusarlos? No busco interferir en la justicia, pero sí elevar mi protesta. En la sabatina, no obstante, explicó que conoció detalles por informe de sus asesores. Resulta que yo no sabía que la destitución fue a las 9:40 de la mañana, cuando yo envié los mensajes a las 2:15. ¿Qué importancia capital o superficial tiene esto? El dictamen del fiscal acusaba a 11 personas y se abstenía de hacerlo con 6. Sin embargo, Correa aseveró que los familiares de Bravo y Yanuseli fueron cómplices y que tenían que ser incluidos en la lista de acusación, pues ellos, a su juicio, habrían conocido de los depósitos y transacciones injustificadas en las que estaban participando. El señor presidente incluso leyó los nombres y los montos, doctor Ollarte, aproximados, a la vez que justificó las dificultades para identificar el pago de coimas. ¿Cómo detectar el pago de coimas en paraísos fiscales a no ser que se filtren los Panama Papers
o confiese un empresario corrupto como Marcelo Odebrecht? ¿Con qué controles? No nos engañemos. El problema no es el control. A mí me gusta mucho no me gusta desde el punto de vista del contenido, sino del que nosotros deberíamos destacar, aclarado por el señor presidente de la República, producción. Esta parte, ¿cómo detectar el pago de coimas en paraísos fiscales, a no ser que se filtren los Panama Papers o confiese un empresario corrupto como Marcelo Odebrecht? ¿Con qué controles? No nos engañemos. Esto dice el presidente, no nos engañemos. El problema no es el control, el problema es el corazón del ser humano, sentenció. Y agregó que el fiscal fue destituido por no acusar a los cómplices de los autores de un delito de cohecho. ¿Por qué le interesaba al presidente esta parte de sano oficio de controlador o de supervigilante de los procesos? ¿Qué papel juega? ¿O tiene un énfasis y una dedicatoria de, muchos dirán, de odiosidad? ¿O va esto a caer en el escenario político y entonces en el interés de contraponerse políticamente, el señor presidente reclama estas cosas no practicadas por los jueces, es decir, por el fiscal Tibán Lombo? Usted tiene la palabra, doctor Ollarte. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, qué placer estar con usted y con mis compañeros de panel. Sí, bueno, ya hemos escuchado los criterios tan interesantes respecto de esta curiosa, primero, devolución de un dictamen y un llamativo conocimiento previo por parte del órgano administrativo de la función judicial del contenido del dictamen. Yo quiero ser así cuando sea grande, o sea, conocer previamente las decisiones que se van a adoptar para poder hacer alguna cosilla, ¿no? Como en este caso ha ocurrido. Entonces, el órgano administrativo conocía el contenido del dictamen y, de modo muy presuroso y oportuno en este caso, procedió a suspenderle al fiscal. Ciertamente entiendo que el fiscal Tibán Lombo no está sancionado, porque, como dijo Gonzalo Silva, esa no es una de las sanciones que el Código de la Función Judicial establece para los servidores que incurren en faltas. En los casos de error inexcusable, la sanción es destitución, y en el caso de falta de motivación de las resoluciones es 30 días de suspensión sin sueldo. Entiendo que en este caso no ha ocurrido, porque está suspendido por 90 días, y yo entiendo que está suspendido por 90 días en virtud del reglamento disciplinario para efectos de procesarle al servidor, es decir, solo está suspendido. Pero esta suspensión ha sido muy oportuna, porque vemos aquí que también llamativamente el jefe del Estado coincide con lo que hace el Consejo de la Judicatura, o el Consejo de la Judicatura coincide con lo que dice el jefe del Estado, antes o después. Mire, ya lo decía la doctora Mariana Yepes, en Ecuador la Fiscalía obtiene su carta de independencia con la Constitución del año 79, porque anteriormente era parte de la Procuraduría. Entonces, luego se independizan, los dos órganos se separan, Procuraduría por una parte y Fiscalía por otro. Y eso se mantiene en la Constitución 98, porque a la Fiscalía con el sistema acusatorio se la tiene como parte dentro del proceso penal. Pero a nuestro constituyente de Montecristi, siempre tan ¿Diligente? Novedoso o enredoso, le introduce a la Fiscalía dentro de la función judicial, como órgano de la función judicial, y dice que es un órgano autónomo de la función judicial. Pero esta misma Constitución indica, a diferencia de lo que hacía la Constitución del año 98, porque en el año 98, cuando se refería al principio de independencia, se refería al principio de independencia judicial, es decir, al principio de independencia de los jueces.
La Constitución del año 2008 indica que los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. Yo no he escrito eso está en la Constitución. 168, número 1. Y claro, como dice que los órganos de la función judicial, no solo los jueces, sino los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa, aunque no explica en qué consiste la independencia interna y externa, como sí lo hacía la del 98, incluye a la Fiscalía. Por lo tanto, los fiscales gozan también, al ser órganos de la función judicial, de independencia interna y externa. ¿En qué consiste la independencia externa? Ningún órgano ajeno a la función judicial puede intervenir en los asuntos propios de aquella, artículo 8 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por eso es que en otras naciones, los presidentes de la República ni siquiera comentan las decisiones judiciales. Como dicen en otras naciones donde rigen estados de derecho, los demás órganos del poder público no comentan las decisiones judiciales, sino que las cumplen, independientemente de que les agrade o les disguste. Y cuando las comentan son objeto de crítica. Obama en su momento, por una decisión de la Suprema Corte, Piñera en su momento, por una decisión del Tribunal Constitucional y algunos jueces. Acá nos hemos acostumbrado a que el jefe del Estado y que los jefes del Estado, porque esto va a seguir. El presidente actual, el jefe del Estado actual se va el 24 de mayo y el que sea, independientemente de que nos guste o nos desagrade, será otro que utilizará esta clase de precedentes, espero que no para hacer lo mismo, porque si vamos a seguir en la misma cosa, las elecciones son eso, si vamos a elegir al nuevo arbitrario nomás. Entonces, el presidente Correa tiene por costumbre hablar de las decisiones judiciales. Como que usted dice, yo me imagino que el presidente Correa también aceptará que el presidente de la Constitucional o el presidente de la Judicatura o el fiscal general o el contralor o el que sea critique su política económica, su política social, su política. Pueden hacerlo. Pero no la justicia. Pueden hacerlo. ¿También? Tampoco pueden hacerlo, pues porque hay independencia entre funciones. Lo mismo pasa acá, pero aquí nos hemos acostumbrado, ya la cosa es así y esperemos que no siga siendo así, porque eso es grave ya. Pero bueno, pero obviamente el señor fiscal, entiendo, no ha sido suspendido por el presidente de la República. Solo nos falta eso nomás. Ya con eso ya. Pero en ese caso lo ha sido por el órgano administrativo. ¿Puede el órgano administrativo suspenderle a un fiscal por el criterio manifestado en un dictamen? Que además, ¿cómo he conocido yo antes que el resto de intervinientes del proceso penal? Bueno, está muy bien. Así es la cosa, ¿no? Porque el fiscal, la fiscalía, es el órgano titular de la acción penal pública. Él dirige la investigación preprocesal y procesal penal, lo dice el artículo 195 de la Constitución. Y dentro de eso debe manejarse esa independencia. ¿Para qué le pone la fiscalía como órgano de la función judicial? ¿Para qué extiende la independencia a todos los órganos de la función judicial, incluyendo naturalmente a la fiscalía? Usted tiene ahí un par de figuras que puede afectar este principio de independencia que han sufrido algunos jueces que han dictado fallos que no son del agrado del gobierno. Luego esto nos traerá problemas, naturalmente. Espero que se repita, espero. Porque eso de que las indemnizaciones las estemos pagando todos vía impuestos, ya, pues no, ya. Algún día hágase responsable de lo que hace. Si se equivocó, tenga el valor civil para aceptar que se equivocó. El señor fiscal general de la República debió haber utilizado el artículo 168 de la profundísima Carta Política de Montecristi para decirle, señor fiscal, a Tibán Lombo, señor fiscal, usted continúe con su quehacer, porque el 168 dispone que los órganos de la función judicial gozamos de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conlleva responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. Podía haberle dicho, en virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las
potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. ¿Cuáles son entonces las potestades jurisdiccionales que tiene el señor presidente de la República? No, ninguna. Me averiguo. Naturalmente ninguna. En todas sus etapas los juicios y sus decisiones deben ser públicos. Bueno, esto no encaja. Pero aquí está claramente por qué el señor fiscal general no le elaboró esta protesta, si cabe el término, contra el presidente de otra función, que no obstante sea el presidente de la República. Este artículo profundísimo de el 168 de la Carta de Montecristi, hecha por ellos mismos además, doctor, ¿no respeta el señor presidente o qué pasa? Y el silencio del señor fiscal general, que deja que a Tiban Lombo prácticamente le saquen de juego, ¿no? Le masacren. Puede ser desconocimiento mío, naturalmente, pero yo, y lo digo por ignorancia, no conozco que sea desconocimiento suyo. Mío puede ser yo por lo que le No, le digo, déjeme un ratito. Yo no conozco, y eso debe ser ignorancia mía, pero yo no conozco que el presidente del Consejo de la Judicatura y los ilustrísimos miembros de ese órgano de administración y gobierno de la función judicial hayan indicado al presidente de la República que no puede hacer o no puede manifestar esta clase de opiniones que violan el principio de independencia. Porque sería muy llamativo que alguien me diga que por libertad de expresión puede violar el principio de independencia externa de la función judicial. En otros países son muy severos con esto. Debo yo desconocer los casos de los cuales el Consejo de la Judicatura ha emitido por lo menos alguna suerte de protesta en este caso. Tampoco conozco que el señor fiscal general de la República haya hecho presente al jefe del Estado que no puede pronunciarse respecto de las decisiones de la Fiscalía, le agraden o le desagraden. Porque yo le insisto, vamos a cambiar de gobierno. Y el siguiente ha de utilizar el precedente. Pues si puede el anterior, yo también puedo y con más ganas. Entonces, cuando usted va deshaciendo el Poder Judicial de esta manera, finalmente los fregados acá, porque esto no es un tema de que si es Alex Bravo, si es Capaya, si es esto, si es un problema entre políticos. Pero el caso del común de los mortales, el común de los ciudadanos, cuando va con su caso a la función judicial, ¿le gusta al ciudadano que el día de mañana vaya con su caso a la función judicial y que el presidente de la República haga algún señalamiento, inmediatamente el que esté interviniendo sea suspendido? Bueno, entonces mejor no tengamos función judicial. Pues entonces para eso mejor esperemos a que ver qué nos dice el jefe del Estado, el futuro, el actual o el que sea, y que nos indique cómo deben ser resueltas las cosas para aquí no hacernos más problema. ¿Para qué tenemos órganos? Así no deben ser las cosas, ¿cierto? Ya, lo correcto es no ir por ese territorio. Y por último, al menos guardar las apariencias. Al menos guardar las apariencias. Pero ni siquiera eso se hace. Es decir, aquí la cosa ya es frontal. Y claro, me refiero a usted, radio escucha, que es nadie en el mundo. ¿Qué hace frente a un aparataje público que depende de otros órganos públicos de los cuales usted no forma parte? Pues. Entonces, el día de mañana a usted le pasa algo y lo podemos hacer 1000 pedazos porque... Claro. Ese es el problema de no tener justicia. Por eso es un derecho fundamental, pues, y por eso existe. Es que eso hay que defender la Constitución. Por eso existen instrumentos internacionales. Si no le gusta su Constitución, pues sí existen instrumentos internacionales que aseguran, como deber del Estado, asegurar la independencia de los órganos de la función judicial. Y en este caso debo hacer una insistencia, porque aquí parece que las normas se redactan y ahí quedan. El origen de la sanción por error inexcusable o por falta de motivación ni siquiera puede tener origen dentro del Consejo de la Judicatura, si no es el Consejo de la Judicatura el órgano apto para calificar si la decisión está adoptada de forma motivada o absolutamente inmotivada, independientemente de que no esté de acuerdo con la motivación, porque eso no es falta de motivación, es motivación inadecuada, que es otra cosa, o error inexcusable, que la ley no le define que es error inexcusable, pero sí la doctrina, la ignorancia supina en el ejercicio del cargo. Ahora, ¿quién debe decir eso? El juez, pues. Artículo 131, número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Norma inexistente. Porque yo he visto sanciones a jueces que no provienen de otras decisiones de órganos superiores. Por ejemplo, yo juez dicto una resolución disparatada y el superior es el que dice, vea, no solo que revoco lo que usted está haciendo a través del correspondiente recurso,
Sino que además le digo a usted, señor, que es un ignorante absoluto. ¿Cómo puede administrar justicia así? Es decir, la justicia no puede estar en manos de un ignorante, pues en eso estamos de acuerdo. Pero eso lo tiene que decir ¿quién? Otro órgano jurisdiccional. ¿Cuál es? Hasta el superior, siempre el órgano superior. El juez tiene que decir eso. Es decir, usted no puede, como Consejo de la Judicatura, decir, yo, órgano administrativo, voy a revisar las decisiones judiciales, porque esa no es mi facultad. Sí puedo, en cambio, recibir la decisión de un juez que me dice, este señor es un ignorante. El doctor Yal se supone es un hombre muy enterado. Yo también lo supongo. Es que yo también lo supongo. Y desde... No lo digo en broma, yo también lo supongo. O sea, él no es un desconocedor. Exactamente. Y desde el lado político, el señor presidente, ¿qué quiere definir desde el lado político? ¿Qué quiere hacer notar o advertir o dar el golpe contundente de decir, yo soy el que mando aquí? Algo así sería la reflexión. No creo, pues no creo que lleguemos a tanto. Jamás. Pero... usted tiene la palabra, doctor Gándara, bienvenido, buenos días. Un momentito, Marianita, tenga la bondad. Buenos días, don Gonzalo, y a mis queridos colegas, y al público en general. Vea, don Gonzalo, el presidente de la República se está saliendo con la suya, pues, con la de él, suya de él. Porque siendo el Ejecutivo, siendo el Ejecutivo el que debe ser acusado, ¿ha pasado él a ser el acusador? Parece que él es el que está persiguiendo el delito. Cuando ellos son en el Ejecutivo los ladrones. Con esa palabra dejemos de emplear tantos términos pero entonces, que los encarguemos. ¿por qué se hace la pregunta? ¿Cómo entonces vamos a desterrar la corrupción de esta manera? Dice. Sí, entonces, verá, dice el señor presidente. Ya nos explican, nuestros colegas tan enterados en el derecho penal, tan conocedores de estas cuestiones. Está valiéndose el presidente de la República, dice que no les han acusado a todos porque falta alguna tía, algún cuñado, alguna cosa. Están faltando los pícaros de la refinería de Esmeraldas, pues. Son dos que han sido denunciados, o por el señor Villavicencio en primer lugar, y comprobados por los papeles de Panamá. Entonces, él ha pasado a ser el que persigue el delito. No podían haber cometido el delito hablando solo de la refinería para no hablar de la Odebrecht, que también deberíamos pasar a hablar. Sino que él es el que pasa a ser el acusador y el perseguidor, y en plena campaña electoral, tratando de derrumbar todo para que no le afecte en la campaña electoral la corrupción tan evidente, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué no se le investiga, por ejemplo? Aunque sea por negligencia, aunque sea por ingenuidad, si es que hay como por ingenuidad, pero sí por negligencia, al vicepresidente de la República que estuvo dirigiendo todos estos programas, pues, ¿no es cierto? Todos estos programas de la refinería, sus colaboradores inmediatos eran Capaya o Carlos Pareja y el señor Bravo, ¿no es cierto? Y hemos visto además una serie... Los sectores, dice usted, manejaba los sectores estratégicos pues estaba sobre ellos que le ofreció el señor presidente de la República en el afán de asegurarse inmediatez en la construcción la reconstrucción de la refinería, le ofreció ese rol de jefe máximo de los estamentos no se han cometido, sectores estratégicos. No se ha robado, porque hay que emplear los términos debidos. No se ha robado porque hay paraísos fiscales, sino porque han puesto a ladrones, ¿no es cierto? ¿Sí? Y les han dado los instrumentos necesarios para que cometan el delito. ¿Cuál es el delito? La falta de licitación, pues. Pero en ese el presidente pues, nombra a los señores que han recibido el dinero, y estos son los siguientes familiares dichos por el señor presidente de la República. Hay pruebas objetivas. Esta gente realizó la corrupción depositando plata en las cuentas de sus familiares. Qué pena que tenga que decirles esto. Yo conocí a ese muchacho de 15 y 16 años, pero el hijo de Carlos Pareja recibió centenas de miles de dólares en su cuenta de parte de Alex Bravo. Y este fiscal no quería acusar a este joven, que ya no es tan joven, 25, 26 años, profesional, etcétera. Entonces, compañeros, no podemos permitir que este caso quede en la impunidad. En las cuentas de Girbra, esta es la cuenta de Alex Bravo, en Panamá,
Se depositan dinero de corrupción proveniente de contratistas de Petroecuador por 12.166.000 dólares. Este era el repartidor, ¿no? Gilbra de Alex Bravo. De esa cuenta se distribuye dinero para Carlos Pareja Yanuseli, sus familiares, para Alex Bravo, su esposa, padrastro, madre. Las personas en letra roja fueron motivo de dictamen abstentivo, es decir, se abstuvo el fiscal de acusar a estas personas. Doctor Ollarte. Perdóneme que concluya. El presidente, en cambio, tan acusador, que aquí están comentando si sabe tanto por qué no presentó acusación penal. Pero en cambio, en el caso de Odebrecht, dice que no van a aceptar el resultado de la acusación y de la denuncia del dueño de Odebrecht que hizo los pagos. ¿Y ahí qué nota? ¿Qué advierte usted? Sí, pues me paso a ser acusador cuando debo ser el acusado, porque yo di lugar, tanto por suprimir el requisito de licitación y establecer esto del giro específico del negocio, cuanto por las personas que nombré. Yo soy el corresponsable, ¿no es cierto? Pero en cambio no acepto en las otras cosas. Dice, no acepto en cambio de otros. Vea, don Gonzalo, y a eso quisiera pasar luego para no cambiar. Pero yo el 7 de marzo en esta radio, y lo mismo propongo para el caso de Odebrecht como para el caso que estamos. Yo les dije al municipio de Quito aquí el 7 de marzo y en artículos del 11 y del 26 de marzo en el Universo, ¿sí?, del año pasado, que contraten una auditoría internacional y no es tarde. Entonces, que contraten una auditoría internacional, que no se limiten a la declaración de esa investigación conjunta, que no es solo del Departamento de Estado de Estados Unidos, sino con el Brasil. Que investigue las dos administraciones. La contabilidad, pues, ¿no es cierto?, de costos, de pagos, una fiscalización internacional de lo ocurrido en la refinería, como deben hacerlo en el Metro de Quito y en todos los contratos de Odebrecht. Si no, vamos a pasarnos discutiendo. ¿Usted refrenda esa petición ciudadana? Por Dios, le recomiendo al municipio de Quito que por el buen nombre de Quito contraten una auditoría internacional. Y como aquí dicen que no aceptan el veredicto o lo que se llama de la investigación del departamento, no es veredicto. Entonces, que se hagan reponer los 33 millones, pues. Porque a Panamá ya le van a devolver los 59 millones de lo confesado como coimas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en Perú también lo van a hacer. Y en Colombia también lo están haciendo algo parecido, ¿sí? Pero en el Ecuador no queremos saber nada. Con esos 33 millones se puede contratar una auditoría internacional, pues no contratada por los que deben ser auditados, fiscalizados, pues, ¿no es cierto? Con esos 33 millones pueden contratar toda la auditoría internacional y que sepamos la verdad. Ok. El señor presidente, voy a hacer escuchar de nuevo a la ex fiscal general de la Nación y luego al doctor Gonzalo Silva y inmediatamente el doctor Ollarte. Sí, estoy bien. Rafael Ollarte. El presidente Correa pone nombres de familiares de Carlos Pareja Yanuseli. ¿Con qué intención, por favor? Esta gente realizó la corrupción depositando plata en las cuentas de sus familiares. Qué pena que tenga que decirles esto. Yo conocí a ese muchacho de 15 y 16 años, pero el hijo de Carlos Pareja recibió centenas de miles de dólares en su cuenta de parte de Alex Bravo. Y este fiscal no quería acusar a este joven, que ya no es tan joven, 25, 26 años, profesional, etcétera. Entonces, compañeros, no podemos permitir que este caso quede en impunidad. En las cuentas de Gilbra, esta es la cuenta de Alex Bravo, en Panamá, se depositan dinero de corrupción proveniente de contratistas de Petroecuador por 12.166.000 dólares. Este era el repartidor, ¿no? Gilbra de Alex Bravo. De esa cuenta se distribuye dinero para Carlos Pareja Yanuseli, sus familiares, para Alex Bravo, su esposa, padrastro, madre. Las personas en letra roja fueron motivo de dictamen abstentivo, es decir, se abstuvo el fiscal de acusar a estas personas. Carlos Andrés Pareja, joven, el hijo de Carlos Pareja Yanuseli, ¿no? Pero recibió varias transferencias por 50.000, 150.000 dólares. A la hermana de Carlos Pareja, Yolanda Rosa Pareja, también se le depositó plata, no me dicen cuánto al uno, cuánto al otro, pero en total cerca de 850.000 dólares se les ha depositado. Ustedes son familiares, ustedes son el hijo de un ministro, la hermana de un ministro,
y le depositan $850.000 en su cuenta y no se dan cuenta. Por supuesto que aquí hay complicidad, compañeros, y no podemos dejar esto en impunidad. Yelice Herrera, esta es la esposa de Alex Bravo. Senia Panchano, madre de Bravo. Gorky Iván Rueda, padrastro. Han recibido en sus cuentas cerca de $4 millones. Y el fiscal del caso se quería abstener de acusar a esta gente. Cualquier ciudadano de a pie que escuche al señor presidente de la República va a colegir que el jefe del Estado lo que quiere es que prime la justicia y que estén todos los que son. Ahora, vamos recogiendo de nuevo de parte de nuestros invitados, distinguidos juristas, lo que ellos piensen. Doctora Mariana Yepes, tenga la gentileza. Bueno, yo creo que se le está dando un giro político al tema. Y sobre todo que esto revierte en una gravedad notable del caso, ¿no? El caso estaría contaminado porque determina una falta de independencia absoluta en el manejo del mismo. ¿Por qué dice que está contaminado? Contaminado por falta de independencia, porque el próximo fiscal, quien ha sido designado para conocer este caso, que creo que mañana presentaría su dictamen, ¿no? Si mal no he leído en los medios de comunicación Así social. Es. Sí. Entonces él ya tiene todos los parámetros, tiene todas las guías. No, tiene todas las órdenes, además, ¿por qué no va a poder leer tantas páginas de... Ya sabe cómo debe actuar, exactamente. Él sabe con precisión cómo debe actuar. Y el futuro del caso también estaría enmarcado en ese deber, porque públicamente se ha dicho cómo debe hacerse. Y más grave todavía que se determine el grado de responsabilidad de aquellas personas que fueron involucradas en el mismo. Entonces, llegamos a la conclusión de que cuando cambie la situación política, porque nunca va a permanecer así. Yo creo que no vamos a continuar en lo mismo, porque algún momento cambiará. Es darles armas a los procesados, a los sentenciados en el futuro, para que aleguen falta de independencia, aleguen ante los organismos internacionales, ante los tribunales internacionales, que el caso o la sentencia... Y allí, ese sería el objetivo entonces del señor presidente de la República, ¿no? Dejar motivando circunstancias no legales, no constitucionales. No solamente eso, pero yo creo que también porque todo se ha hecho en una cadena, ¿no? Entonces tenemos que el fiscal tenía su dictamen por escrito, lo cual llama la atención, porque tenía que sostenerlo en forma verbal, como yo había manifestado en un inicio. Luego la jueza que devuelve el dictamen, otro punto totalmente sorpresivo. Y luego inmediatamente el Consejo de la Judicatura le aplica una medida preventiva al fiscal para iniciar el sumario administrativo y aplicarle obviamente la sanción que establece el Consejo de la Judicatura. Porque ¿cuál sería? La contemplada en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el numeral 7, intervenir en las causas que debe actuar como fiscal o defensor público con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Entonces ya está también anticipado el caso, ¿no es cierto? Sabemos eso. Y después tenemos las declaraciones públicas de la máxima autoridad del país. No voy a ahondar en el tema político porque yo no tengo mucho conocimiento al respecto, ni me gusta el tema de la política, pero solamente en lo que se refiere a lo jurídico me parece que se ha manejado en una forma totalmente fuera de las normas legales y normas que son de derecho público. Y como dije inicialmente, esto le correspondía controlar al fiscal general. Todos los fiscales de todo el mundo emiten directrices para el manejo de ciertos casos. No quiero decir que haya una intromisión, sino que hay directrices, hay lineamientos a los que deben someterse. Y se ve que en esto, pues, el fiscal no se ha enterado, el fiscal general no se enteró del dictamen, lo cual llama también la atención, ¿no? Porque si le designó para que conozca este caso, debe haber estado en permanente contacto para ello.
Entonces, las consecuencias que podría haber son gravísimas. Y como le decía, ya mañana conoceremos cómo está el dictamen. Ya prácticamente hay un marco dentro del cual tiene que actuar el fiscal. Uh-huh. Este otro fiscal, usted dice, y convendría ver si coincide el doctor Gonzalo Silva, este otro fiscal lo que va es a cumplir con lo que los asesores del señor presidente de la República, muchos de ellos futuros candidatos a reemplazar a Galo Chiriboga, le hayan dicho que haga hacer. ya le dijo dieron. el presidente. ¿Cómo le pareció a usted, doctor Silva? Indudablemente el día de mañana el señor fiscal que reemplaza al doctor Tiban Lombo se va a pronunciar con el dictamen acusatorio. A todos. Claro. A todos. La decisión, entonces, al manifestarse con el dictamen acusatorio, sirve de base ya para que comience la segunda etapa de la acción penal, que es la evaluatoria preparatoria del juicio, en la que también la jueza, Karen Matamoros, ¿no es cierto?, la misma que absuelve a un sobrino que le rompe la cara a un prestante médico, porque dice que como el perito forense no acudió a la audiencia de juzgamiento, no existe la materialidad. La misma que mandó a los señores militares a que se preparen en 120 días va a conocer esta situación el día de mañana. Entonces, que no existe una entronización del Ejecutivo en la función judicial, pero de ciegos. Existe la entronización. Pero también da pena ver, Gonzalo, el cómo los funcionarios judiciales, hablemos de fiscal, de instancia, se sienten abandonados en desasosiego cuando un fiscal general no siquiera habla y dice: señores, respeten la autonomía y la independencia en las decisiones de mi gente. No hemos escuchado absolutamente nada. A Timalombo le han masacrado, todos. ¿Cierto? ¿Con razón o sin razón? Ya. Pero aquí estaba la actitud y actuación de un fiscal general para avalar, así esté en el error por el momento, de sus subalternos. El derecho penal, Gonzalo, no puede ser vengativo. No porque yo creo que esto tiene y debe ser sancionado, debe cumplirse. Si no existen pruebas, si no existen elementos de convicción, si este razonamiento de los antecedentes no da o no brinda el proceso, ¿cómo puede declararse responsable? Entonces estamos juzgando como con una decisión omnímoda de esto tiene que cumplirse. Ese es un error, porque las responsabilidades que la Constitución prevé son muy graves contra quienes la están aplicando. ¿No es cierto? La ley no se ofende porque los unos ejecutan unos hechos. No. La ley les hace recordar los errores que cometieron estas personas después. Entonces, mañana pasado, las causas se abarrotarán de juicios de repetición. ¿En contra de quiénes? En contra de quienes cumplieron una disposición, una orden. ¿De quién? ¿De un ejecutivo? ¿De un consejo de la judicatura que no tiene la trascendencia debida en esta análisis? Ni la independencia tampoco. Ni la independencia tampoco. Esto es muy grave, Gonzalo. Dejemos que los jueces y los fiscales actúen, que si es que se aprecia errores inexcusables, que puede ser de forma o de fondo, que si se aprecia falta de motivación, los superiores, en este caso, los jueces, son los que tienen que enarbolar a la administración de justicia. Doctor Rafael Ollarte, ¿y por qué el fiscal Tiban Lombo no acusó a los cómplices? Poco complicada la pregunta dirigida, pero él también puede tener ahí un rol dispuesto por alguien que él obedeció. A ver, porque, perdone doctor, complemento esta inquietud. En un momento
le deja suave, suavito, le deja, perdonen por el adjetivo, le deja fácil el señor presidente con esta intervención, con esta intromisión en escenario ajeno, le deja fácil a los defensores, a los abogados que van a defender posteriormente al periodo presidencial de el señor economista Correa, presidente de la República, les deja fácil porque van a tener aquí elementos para pedir la nulidad prácticamente de todo este proceso. Les deja fácil a los compinches y a los ladrones potenciales, no a los que él acusa que son los pícaros. Me refiero al señor presidente. ¿Usted agrega algo? Por supuesto, lo que esté manifestando es correcto. Por la irresponsable actitud del director o del presidente de Petroecuador, o del gerente de Petroecuador, que está en la obligación, que estaba, ahora ya no, porque ya se terminó la causa, de presentar su acusación. Doctor Ollarte. No tengo idea. Presumamos la buena fe. ¿De quién? Del fiscal, pues naturalmente, porque la buena fe se presume y la mala fe se prueba. De segundo. Segundo Tiban Lombo. Sí. Entiendo que es un hombre conocedor, sí, hasta donde yo sabía. Sí. El fiscal no es que acusa por acusar, disparando al primero que se le asoma. Porque una cosa es acusar y otra luego es sustentar la acusación y probar. Y si los elementos no dan para sustentar la acusación, lo que pasa es que en nuestro país también, como nosotros nos hemos manejado así, en otros países las acusaciones gratuitas tienen consecuencias y consecuencias indemnizatorias. Te lo procesan porque se le ha ocurrido a alguien. Mire, el fiscal también en Ecuador tiene las manos amarradas en un aspecto. Recuerde, no nos olvidemos del inconstitucional artículo 581 del Código Integral Penal, que lo incluyeron los revolucionarios en el Código Integral Penal. Según la Constitución, ¿quién dirige la acción penal? ¿Quién es el titular de la acción penal pública? La Fiscalía. Eso dice la Constitución, pero según la ley, sí, es titular de la acción penal pública, pero no mucho. Porque si se refiere a peculado o enriquecimiento ilícito, requiere ineludiblemente del informe del Contralor. Previo. Exactamente, que determine indicios de responsabilidad penal en ese caso de esos dos delitos. Entonces el fiscal, frente a eso, tiene manos amarradas. ¿Quién puso esa norma? ¿Y quién no la ha declarado inconstitucional? Ahí están las dos cuestiones. Claro. Ya. Ahora, ¿cuál es el objetivo inmediato del señor presidente de la República? Bien puede ocurrir, como parece que va a pasar, que el día de mañana todos estén acusados, salvo alguna sorpresa monumental. Vea, hasta en Ecuador hasta podemos adivinar, podemos prever el futuro, mire usted. Y luego habrá que sustentar esa acusación y habrá que probar, pues, porque no es cosa decir que por aquí le puse, que por allá. Si hay otro que no conocía, 850 millones de dólares de contratos del hermano, pues. O sea, entonces, ¿cómo es esto de que yo puedo? Es que hay unos dineros en esas cuentas, ahí han hecho unos depósitos, ¿cómo así no se han fijado? Bueno, ya le digo, hay otro que no se ha fijado de los contratos del hermano y metió en un problemón a los señores de la veeduría. Gracias. Ellos sí están fregados, ¿eh? Ahí sí. Entonces, claro, eso da por lo menos una apariencia negativa a este tema, ¿no? Porque, ¿qué posibilidades tiene un nuevo fiscal de emitir su dictamen, bueno o malo, con cierta libertad, que es lo que la Constitución le aseguraría si es que rigiese la Constitución y si es que la ley tuviese algún valor? Ahora, lo que uno espera de esto siempre es justicia independiente. Buena Porque fe. si la justicia depende de alguien que hace señalamientos, yo no sé con qué sustento, porque si yo le escucho al jefe del Estado, le he escuchado ahora decir todo lo que ha dicho,
Supongo que a través de los órganos pertinentes. Petroecuador es una dependencia del Ejecutivo. Es una empresa pública, cuyo titular es nombrado por el presidente de la República, como ha dicho Gonzalo Silva. ¿Por qué no acusaron, pues? Es decir, si saben tanto, ¿por qué hay que llegar al día de la presentación del dictamen para suspenderle al fiscal y salirme con que no han hecho esto, aquello y más allá? A mí me sorprende, o sea, cómo hay gente que sabe tanto más que el fiscal. Presumo que es correcto. Voy a presumir también entonces que el presidente de la República, todo lo que ha dicho tiene toda la razón y está en lo cierto, independientemente de la pasada por encima del principio de independencia. Entonces, ¿cómo estamos nombrando a los fiscales, pues? ¿Cómo estamos nombrando a los funcionarios judiciales? ¿Cómo le ayudamos a Capaya? También puede haber sido la reflexión. Oiga, eso sería terrible. Yo no quiero pensar en eso porque si no estamos muy mal, pues, o sea, si aquí estamos armando un entramado para que el proceso el día de mañana salga mal, bueno, pero también hay que decir una cosa. ¿Y quién va a decir que salió mal esto? ¿Quién? ¿La Constitucional? No. Entonces, sí estamos en una cuestión, más allá del caso Capaya y compañía y Petroecuador, una cuestión que deja no un mal sabor, sino que ya ni se sorprende de las cosas que ocurren. Decisiones que deben ser tomadas por los órganos competentes, pero que son intervenidas por otros órganos que no son competentes y otros órganos que coadyuvan a esto. ¿Cuándo vamos a arreglar esta cuestión? Yo solo me pregunto, imagínese que el día de mañana usted elige un presidente de la República mega arbitrario, que puede ocurrir, ¿no? No estamos libres de eso. O de alguien que parece buenito y realmente se hace malvado, ¿ya? Y que el día de mañana haga unas alocuciones como tipo aló presidente en Venezuela, y se ponga a lanzarle dardos a todo el mundo, imagínense que el hombre gana popularidad, y si no dicen lo que yo hago o lo que yo digo, pues bueno, ahí vendrán las consecuencias. Mejor hacemos y le empecemos a dar palo a los de ahora. Yo solo recuerdo un par de cosas. ¿Quiénes fueron los que juzgaron y condenaron a Fujimori? Los jueces y fiscales del fujimorismo. ¿Quién le está dando hacha a la señora Kirchner? El órgano judicial intervenido también por ellos. Usted sabe que el que obedece a uno por mantener el cargo, obedecerá a otro por mantenerlo también. O sea, esto no es una cuestión de generosidades, pues. Claro. Y eso, problema de los políticos con sus temas, por si acaso. Sí. Ya que, bueno, fuera que se fregaran ellos, dice uno. Pero el fregado es el ciudadano al final, pues. Porque es el ciudadano es el que está en medio de esto. Entonces, el día de mañana que tiene que acudir a la función judicial, ¿con quién se encontrará? Hay de todo en la viña del Señor, pero o sea, hay gente que obedece, pues obedece no solamente al de ahora, pues. Cuidado con eso, ¿no? Doctora Mariana Yepes. ¿Doctora? Sí, dígame. Sí. Sí. ¿Qué le parece lo que deja sugiriendo el doctor Rafael Ollarte? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado el doctor Ollarte. Pues la independencia es un principio que debería primar como base en toda la administración de justicia, llámese ahora tribunales, juzgados, fiscalía, defensoría pública. Es la independencia. Y sobre eso hay que luchar, ¿no? Ese es lo básico. Pero también quiero recoger lo que manifestó el doctor Silva respecto a la presencia que debería tener el fiscal general. Yo no soy nadie como para sugerir, pero sí me duele que la institución no esté defendida como debería hacerlo. El fiscal... ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, primero salir en defensa del fiscal, ¿no? Porque los fiscales forman parte de la institución. Del doctor Segundo. Donde la institución está ofendida. Porque hay un principio básico también en la fiscalía. El principio básico no solamente es la independencia, la autonomía, porque así es ahora un órgano autónomo, que no sé hasta dónde va esa autonomía, y también existe el de la unidad. El de la unidad, que significa que donde está un fiscal está toda la institución.
Entonces hay que defenderla. Claro. Sí. Pero el presidente también debe haber recibido esta nota. Tienes que también dejar un espacio para que puedan defenderse los acusados, que tiene de alguna manera dentro del guión de esta malhadada película, tienen conexiones, pues no, en el inmediato pasado, con gente muy importante de la cúpula política administrativa del Estado, pues. ¿Cómo más podemos colegir que el señor presidente se introduzca para dejar predispuesto un efecto inconstitucional de que él intervino y que eso sea el sustento de reclamo para los abogados que defiendan posteriormente a los hoy enjuiciados, a los hoy más que indiciados, ya prácticamente están juzgados? No, yo en ese sentido ya había expresado que con esas actitudes en cadena que se han dado en este caso, estaría contaminado, y está contaminado con la falta de independencia. Y cualquier resolución que se dicte no tendrá legitimidad. Eso es una pena por tratarse de un caso tan notable de corrupción, que yo creo que ojalá los jueces enderecen esta situación, porque los jueces no son superiores a los fiscales, en eso hay que aclarar. El fiscal tiene su actividad propia, su función propia, y los jueces también la tienen. Ahora, el juez tiene que controlar la parte constitucional, digamos, y la de derechos, porque además los jueces son encargados de aplicar la Constitución, así dice el Código Orgánico de la Función Judicial, en uno de los artículos iniciales, que me parece que es el 4. Pero los jueces serían llamados como para ir enderezando, como le manifestaba, ¿no? Y en la resolución correspondiente. Ahora, desde luego que el fiscal tiene que actuar con objetividad. No solamente es el encargado de acusar, sino es el órgano acusador por excelencia. El artículo 195 de la Constitución, esta Constitución, que recoge lo del 98, establece que solamente acusará cuando hubiere fundamento. Si no hay fundamento, no puede acusar, porque después, como decían ahí en el panel, pues el caso se va a caer. Y en la etapa de juicio hay que presentar todas las pruebas. ¿Y quién es el encargado? ¿Ante quién está? ¿Quién tiene todas las responsabilidades del fiscal? Si no lleva todos los elementos, todas las pruebas, ya en ese momento, pues la sentencia va a ser adversa a sus pretensiones, ¿no? Entonces, tiene que actuar con seriedad y con sustento. Por más que otras autoridades digan lo contrario. Muchas gracias, doctora Yepes. Bien, ¿no? Sí, muchas gracias. Doctor Gándara, perdone, va a terminar el doctor Silva. Sí, por favor. Doctor Gándara, ¿por qué el hombre de la calle colegirá después de escuchar todas estas tesis, opciones, interrogantes, lo que ustedes han manifestado, que el fiscal salió, o el señor doctor Segundo Iván Lombo, salió por no acusar a los cómplices? ¿Esto le queda claro al ciudadano de a pie? Vea, el ciudadano de a pie, desgraciadamente, ve con tal escepticismo lo que ocurre, porque ha llegado a la conclusión de que todos roban, pues. Pero hacen obra. Esa es la cosa, con que hagan obra aunque roben, y porque todos roban. Esa es desgraciadamente. Pero eso, la conciencia, esa consigna funcionó en el pueblo desde la época de la partidocracia. No, sí, lo que está mal, sea de la partidocracia, sea del gobierno actual, sea del que sea. Vea, solo un comentario antes de decir lo que quisiera decir. Están diciendo los dos doctores, el doctor Ollarte y el doctor Silva, ¿por qué no acusó el gobierno? ¿Por qué no acusó la función ejecutiva? Y por tanto, ¿por qué no acusó Petroecuador? ¿No es gerente o ministro el señor, cómo se llama el actual gerente? Que también fue gerente de la Merizalde, de la refinería, pues no es cierto, de la refinería, de la reparación de entonces, ¿cómo puede presentarle una acusación si puede estar envuelto pero puede estar envuelto en lo mismo? Pues no es cierto. Vea, esto se ha cambiado. El presidente aparenta que quiere que le pongan presas a las tías y a los Pero cuñados. en ese momento lo que me interesa es que usted nos dé una visión de lo que la gente
digamos, enterada de todos estos puntos de vista, diga, no, pero el presidente más bien está solicitando que le sancionen al fiscal porque no ha acusado a los cómplices. Él se pone en el plano de acusador cuando el gobierno es el acusado, pues, ¿no es cierto? Ha logrado cambiar eso con tanto, es una maestría. Es una maestría, y como es dueño de la mitad del 46%, algo así, que son los medios de comunicación que están en manos del Estado. Y además se pone a defender una tesis de que las comisiones de la corrupción no le hacen daño al Estado, como que no salieran del mismo cuero las correas, pues, ¿no es cierto? Aunque pero tenga similitud. Los nombres de los dueños de las cuentas donde se han depositado el producto de los robos o de los premios que recibía de parte del gran repartidor, que el mismo presidente dice, este señor actuaba de repartidor, dice, ¿no? Entonces él sabe que han habido repartidores y beneficiarios. Ahora, no están todos. No están todos. Eso encarece las obras, pues, porque además, como no hay licitación, entonces se ponen de acuerdo en los precios, pues. No están viendo la trama de corrupción en el Brasil, se ponen de acuerdo para llamar a 3 compañías que no se hacen en realidad compañías, que no se hacen competencia, para que presenten. Pero en este caso el negligente ha sido el fiscal general. Pues. Vea en Colombia, el señor fiscal hace las gestiones que tenía que hacer, se trae el documento y de a poco ya uno ya está cogido. Dos ya cayó otro ayer. Pero vea, encima el presidente de la República quiere que queden los mismos contralores, las mismas autoridades, los mismos jueces. Entonces el Ejecutivo actual está garantizado de su impunidad. Para mí, en el fondo, hay 2 cosas que se podrían hacer, entre las muchas que se pueden hacer. La una, la que estoy diciendo, la de la auditoría, para este contrato, para los contratos de la Odebrecht en general, no solo en el municipio de Quito, sino en la refinería de Manabí, ¿no es cierto? Y la otra, pedir una intervención de este convenio internacional que se llama el CICI, que es contra la corrupción y contra la impunidad, que ya está funcionando bien en Guatemala. Porque parece que entre nosotros no vamos a salir de la corrupción jamás. Esa es la triste realidad. Entonces, el convenio ético no solo es para ver las cuentas en Panamá, el convenio ético es para que no queden las mismas autoridades. Qué bonito. El día de irse dejan nombrado el contralor, dejan nombrado el fiscal, entonces están más allá de garantizados, pues, ¿no es cierto? Y cuando venga si es que hay otro gobierno y otro Congreso, ¿y ese Congreso le va a mantener? ¿Quién va a ser el nuevo procurador y el nuevo fiscal? ¿Quiénes van a ser? Perdón. ¿Cómo puedo saber? Pero sí ha dicho, nos han dado pistas, pues, porque el presidente dijo que el abogado de la presidencia es un hombre muy honorable que debería ser el contralor. Ya dio una instrucción así como contra este fiscal. El doctor Mera. En cambio, dio a favor del doctor Mera, ¿no es cierto? Sí. Y ahora está aspirando a fiscal un colaborador de él. Doctor Silva y doctor Ollarte, terminamos, pero escuchen esto desde NTN de Colombia. Bueno, señor Bula, el objeto de nuestra visita es el siguiente. La Fiscalía capturó al ex senador Otto Bula por el escándalo de sobornos de la firma brasileña Odebrecht en Colombia. Según el ente acusador, la sucursal de la multinacional brasileña en Colombia contrató al excongresista para obtener un contrato de obra pública en el país. La sucursal en Colombia de la firma Odebrecht contrató el 5 de agosto de 2013 a Otto Nicolás Bula mediante la modalidad de honorarios por resultado o cuota de éxito, con el objeto de obtener el contrato de la vía Ocaña-Gamarra. Según la Fiscalía, la edición de este contrato fue firmado en marzo de 2014 por el actual director de la ANI, Luis Fernando Andrade. La adición contractual correspondiente para llevar a cabo la vía Ocaña-Gamarra se perfeccionó el 14 de marzo de 2014 mediante contratación directa por adición, esto es, sin licitación previa. La Fiscalía imputará cargos al excongresista por los delitos de cohecho, por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares.
¿Por qué están protegidos aquí en el Ecuador los bula bula, doctor Silva? Mire, Gonzalo, la gente se encuentra absorta, muy preocupada y ofendida por ver cómo se bastardean descaradamente, desvergonzadamente, por las calles públicas y en el exterior, quienes deben estar respondiendo por el latrocinio que se ha perpetrado en contra de nuestros intereses, porque son nuestros intereses los que obran en la hacienda pública, y que no encuentran todavía una verdadera respuesta de quién debe hacerlo, la Fiscalía y la Administración Judicial. No encontramos hasta la presente fecha que toda esta gente que está involucrada en estos delitos desde Panama Papers para adelante, pues haya recibido la condigna sanción. Me dirán, alguien ya lo hizo. Pero ¿con qué penas? Con procesos abreviados que son inconstitucionales, todos, con favoritismos para que con esta supuesta delación miserable que constituye la colaboración eficaz, cuando saben perfectamente que los funcionarios públicos no tienen derecho al beneficio de la colaboración eficaz por cuanto han actuado con la agravante de haber sido funcionarios públicos. Sin embargo, nos encontramos apreciando este favoritismo generalizado. Entonces, es necesario, sí, Gonzalo, y la ciudadanía requiere de que exista una prolija investigación sobre todos los que deben responder en estos casos, todos, así como también exige, ¿no es cierto?, en silencio, de que el por qué se tiene que involucrar a gente que no tenga que ver en las Doctor Ollarte, el doctor Juan Carlos Varela, el presidente panameño, como se dan largas al asunto de él, le dice a la Odebrecht, le obliga a que le deposite 69 millones de dólares como una especie de garantía hasta que se conozca la cantidad misma que Odebrecht ha entregado en Panamá a los funcionarios parlamentarios y gente que les ha ayudado en todos estos latrocinios en el Istmo. Este no es un ejemplo de que podríamos incluso ya nosotros, si hubiera una buena actitud de parte del fiscal y del mismo presidente de la República, rescatar 33,5 millones que nos depositen en alguna cuenta hasta que se aclare quién recibió estos 33,5 millones de dólares y que además van a ser premiados con el voto del 19 de febrero. Imagínese usted. Tenga la bondad, doctor. Yo no creo en estas cuestiones. Es como decirle al ladrón de un televisor que deje nomás el televisor, traiga. No es así. Hay que imponer las penas. En Panamá acaban de... Sí, yo no me voy a pronunciar sobre lo que hace un Estado soberano, porque tampoco conozco las razones por las cuales han hecho eso en Panamá. A mí con lo que se hace en nuestro país me basta y me sobra. Con eso nomás. ¿Para qué me voy a meter a lloriquear lo que pasa en otro lado? Nosotros, y ya lo dijo don Mauricio Gándara, vamos a tener un nuevo fiscal y vamos a tener un nuevo contralor. Nos van a dejar poniendo. ¿Qué va a hacer el próximo régimen con esta situación? Que no se ve bonita en lo absoluto, ¿no? ¿Qué va a hacer el siguiente? ¿Nos va a hablar de la Asamblea Constituyente? No para hacer constituciones, sino para emitir nombramientos. Vamos a ir a una consulta popular. ¿Cómo? No sé, pero vamos a ir a una consulta popular. ¿Pero vamos a hacer todo esto para cambiar? ¿O van a quedar los mismos? ¿Vamos a hacer esto para cambiar o vamos a hacer esto para seguir iguales con otros nombres? Es decir, el siguiente también va a querer, porque los políticos nuestros son así. Lo que ha hecho Rafael Correa es el sueño del pibe de todos los políticos. Es decir, llevarse toda la mesa. Perito. Recuerde siempre que
ya que alguien descubrió, un funcionario oficialista había descubierto la muerte de Montesquieu. Que no es tan cierto de que los demás órganos del poder público controlan a los otros. No es cierto que el gobierno, que el legislativo controla al ejecutivo. Creo que queda bastante claro que es la oposición la que controla el poder. Y cuando puede, porque si no le pasa lo de Venezuela. Porque en nuestras naciones, lamentablemente, la gente se dice democrática y hablan de democracia y se cortan las venas con la democracia, aunque cantan el Che Guevara, pero hablan de democracia y se cortan las venas con estos señores. Pero cuando estamos en el cargo ya no nos gustan los controles, ya no nos gusta la independencia, no nos gusta nada de eso. Entonces queremos seguir teniendo una asamblea sumisa y aborregada y otros órganos también sometidos. Ahora, esto no es garantía de los que son comensales del poder en un momento. Ya lo están demostrando con este caso, los Bravo, los Capayas y sus familias, que no creo que hayan sido de la oposición, ciertamente. Pero usted sabe que cuando hay que darle palo a alguien para, por lo menos, dejar una apariencia de que hay una lucha contra la corrupción, no tenemos ningún inconveniente. Y eso lo harán ahora y lo harán desde mañana. fácil el futuro. Sí, por eso no hay que confiar en los políticos, sino en las instituciones. Y las instituciones tienen que estar hechas para... Eso es la república, pues. Exactamente. Lo contrario es otra cuestión, pues, ¿no? ¿Ya? O sea, no es una república democrática, claro, sino otra cosa. Una hacienda versus una república es porque totalmente si nosotros, distinto. Los ciudadanos, estamos sometidos a la buena voluntad del siguiente, bueno, seguiremos así. O sea, vea, ¿cuál era el gran problema de la monarquía absoluta? ¿La monarquía absoluta? No. El problema de la monarquía absoluta era que ¿quién le controlaba al señor? Pues porque si usted tocaba un estupendo monarca, pues qué maravilla, podía hacer todo. Nadie lo podía impedir. Pero si nos salía un Nerón o alguna cosa por el estilo, un Calígula, sonados todos pues nomás, a esperar a que el señor se muera. Así no es la cosa, pues. Entonces el ciudadano no puede estar pendiente de que ojalá que el siguiente que venga no te ponga el pie encima. Porque el político es muy bueno para pedirte el voto, luego para pisarte. Para eso son buenísimos. Para eso debe existir un régimen institucional. ¿Lo vamos a tener o vamos a seguir con esta cuestión? Yo no soy optimista. Solo una cosa, don Gonzalo y compañeros, colegas. Yo creo que el próximo presidente, que esperemos que tengamos algo independiente, va a tener que recurrir, el próximo presidente va a tener que recurrir a la figura de la muerte súbita. ¿Cómo es eso? Disolver el Congreso, exponiéndose el presidente a la correspondiente elección. No me acuerdo cómo es bien la figura, pero es disolución del Congreso bajo la figura de la muerte súbita. La destitución simple. Como siempre, hemos buscado la verdad. La actuación del fiscal del caso ha sido terrible. Ayer fue la audiencia, yo estaba afuera, me informaban mis asesores porque le estoy dando seguimiento a esto. Como la actuación fue terrible y dejaba sin acusar a todos los familiares de los implicados, de Carlos Pareja, de Alex Bravo, ellos no hubieran podido organizar toda esta corruptela. Esa corruptela no hubiera podido ser posible sin la complicidad de su familia. Le acabo de decir. Informamos a nuestra audiencia.